¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a analizar, vamos a poner en perspectiva la recuperación del salario mínimo en el país, en México. Para ello nos parece importante pues, tener un contexto histórico de cómo ha venido evolucionando este nivel de ingreso de los trabajadores. Durante décadas el salario mínimo en el país perdió aceleradamente su poder de compra, particularmente en la década de los 80, debido a las políticas de ajuste de corte pues, neoliberal, para hacerle frente a las crisis recurrentes que emergieron desde 1982. Eso fue muy importante en la perspectiva del salario mínimo y su nivel de deterioro. De 1981 hasta el 2016, casi a fines del 2010, el salario tuvo una pérdida acelerada de su poder adquisitivo. El salario mínimo tuvo un marcado retroceso. De hecho, en ese lapso tuvo una pérdida acumulada de 70%. Entre 1981 y a fines del 2010. Y luego hubo intentos de recuperación de este salario. Entre el 2010 y el 2017 hubo incrementos marginales a este salario, aumentos entre el 3 y el 5%. Pero del 2018 hasta la fecha, vamos a ponerlo hasta el 2025, el salario mínimo se recuperó muy rápidamente. Diríamos aceleradamente una recuperación del salario mínimo. En promedio, en este periodo, el salario mínimo tuvo un incremento de 2 dígitos. Estamos hablando de 17% de incremento promedio anual. Vale la pena hacer un repaso del comportamiento del salario mínimo en el periodo al cual hacemos referencia, 2018-2025, la evaluación es hasta octubre del 2025. Miren, en el 2019 el salario mínimo tuvo un incremento del 16.2%, en el 2020 de 20%, en el 2021 de 15%, en el 2022 de 22%, en el 2023 de 20%, repite en el 2024 un aumento del 20% y en el 2025 tuvo un aumento del 12%. Cuando lo evaluamos en términos del incremento nominal, es decir, sin tomar en cuenta el efecto de la inflación, el aumento del salario mínimo entre el 2018 y 2025 tuvo un aumento nominal de 215.5%. Cuando se introduce el efecto de la inflación en este periodo, el incremento real, es decir, el poder adquisitivo del salario mínimo, tuvo una recuperación en este periodo de 131.3%. Esto es importante ponerlo en esta dimensión porque, buena parte de estos incrementos no han sido como, pues han habido evaluaciones, calificativos a estas determinaciones como si fuera un acto de gobierno. La verdad es que los incrementos a los cuales hacemos referencia ha sido producto del consenso de empresarios, de trabajadores y del gobierno federal. En este mismo sentido,
para 2026, también por consenso de los agentes económicos, de los agentes productivos, empresarios, trabajadores y el propio gobierno federal, definieron un incremento del 13% a partir del 1 de enero del 2026. Esto quiere decir que el salario mínimo general llegará a 315.04 pesos diarios y en la zona libre de la frontera norte a 440.87 pesos diarios. Estamos diciendo en términos de dimensión de que hay un beneficio para 8.5 millones de trabajadores en el país que se ubican justo en el rango de salarios al cual hacemos referencia. El salario mínimo en términos de valor nominal entre el 2018 estaba en el 2018 su nivel era de 88 pesos con 40 centavos. Para a partir del 1 de enero del 2026 se estaría ubicando en 315.04 pesos diarios. Esta es la evolución y evidentemente tiene lecturas, pues digamos económicas, lecturas sociales, porque tiene sin duda implicaciones, impactos específicos, esta evolución que a nuestro juicio es una evolución favorable particularmente para los trabajadores de ingresos bajos. ¿Cuáles son los impactos positivos que observamos? Primero, que el aumento de este salario ha permitido la reducción de la pobreza laboral en el país. Más trabajadores han tenido acceso a bienes y a servicios básicos. Eso nos parece fundamental. Y derivado de ello, pues hay una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores. El salario mínimo alcanza para cubrir la canasta básica, pero también parte de la canasta no básica. Con ello, evidentemente, se está elevando el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Y la parte económica, y eso lo queremos destacar sobremanera, porque el aumento a los salarios mínimos, a esta masa de trabajadores que se han venido beneficiando en esta fase, en este periodo 2018-2025 y la perspectiva 2026, el salario mínimo ha permitido a fortalecer el consumo interno, el consumo doméstico. Al tener mayor ingreso y mayor capacidad de consumo, pues a la vez hay efectos positivos en el crecimiento económico. Cuando uno revisa la evolución que ha tenido la recuperación del consumo privado, del consumo interno en el país, podemos ver el gráfico con toda claridad. Y después de haber tenido una baja importante en su comportamiento, en el consumo privado, estamos viendo, sobre todo a partir del mes de junio hacia el mes de septiembre, de una franca recuperación. En promedio, el consumo privado, el consumo interno, tuvo un crecimiento de 1.3 en este último trimestre. Esto es importante porque no sucede con uno de los componentes que son relevantes, lo que tiene que ver con la inversión productiva, con la inversión física, con la inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque en este lapso también, en el tercer trimestre del 2025, la inversión física ha disminuido en 8.5%. De manera que el consumo interno ha sido un factor relevante para que el nivel de producción, el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto no haya observado, no haya reportado una abrupta caída en el periodo más reciente. Esa es la importancia a la cual hacemos referencia de que los ingresos, la mejoría de los ingresos
en la masa laboral, estamos hablando de 8.5 millones de trabajadores beneficiados con el aumento del 13% del salario mínimo a partir del 2026. Es importante también, y eso nosotros lo queremos dejar muy, muy claro, que no podemos perder de vista el tema de la competitividad laboral. Aunque el incremento del salario mínimo, a nuestro juicio, ha sido muy positivo para los trabajadores de México, también debemos advertir que el tema de la productividad es un tema crucial para poner en perspectiva el verdadero fondo de la mejoría de los ingresos de los trabajadores de México. Si vemos los datos duros en este sentido, entre el 2017 y el 2015, al segundo trimestre de este año, la productividad laboral tuvo una caída, un descenso de 6.6%, ¿no? Lo que significa que el empleo tuvo un mayor crecimiento que el Producto Interno Bruto. Y todavía lo ponemos con mayor claridad. Se trabaja más en México, pero se produce proporcionalmente menos. Ese es el efecto que debemos tomar en cuenta en materia de productividad. Es decir, aquí lo importante es que dediquemos menos horas de trabajo en las actividades productivas y que haya mayor producto, mayor generación de productos y mercancías. Eso es lo que debemos aspirar para tener una perspectiva distinta y más sostenible en la recuperación de los salarios. El otro tema es, dado que el costo laboral evidentemente es mayor al de la productividad, pues se traduce en presiones en la estructura de costos de los negocios que les limita sostener el empleo formal, el empleo, digamos, de mayor seguridad que se refleja en el mercado de trabajo. Un dato es importante ponerlo en esta dimensión. A partir del 2018, el diferencial entre el salario promedio de los cotizantes al Seguro Social y el salario mínimo, esa diferencia entre ambos salarios se está disminuyendo, se está acercando. El dato contundente es que hoy día el salario mínimo representa el 45% del salario formal del promedio de los cotizantes en el Seguro Social. Esto lo ponemos solamente como las preocupaciones y los retos estructurales que no debemos perder de vista, repito, sin dejar de reconocer que los aumentos salariales a el salario mínimo o al mínimo salario es fundamental, sin perder de vista aspectos como al cual hacemos referencia. Es claro, si lo ponemos en términos de perspectiva, que el salario mínimo ha tenido una fase histórica de recuperación del 2018 al 2025. Ya lo señalamos, en este periodo el incremento real del salario mínimo fue de 131.3%. En 2016, solamente para confirmar, el salario mínimo tendrá un incremento nominal de 13% y en términos reales de 8.8%. También hay que darle una lectura correcta y entender que hoy día el salario mínimo se ha convertido en la herramienta efectiva para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de México. Pero también debemos advertir, es importante no perder de vista que el aumento de los costos laborales puede hacer más lento alcanzar la meta de inflación del 3% que se ha establecido el Banco de México
para el 2026. Nosotros lo hemos planteado. Esta meta del 3% de inflación por una serie de factores, incluyendo el tema de los aumentos en el costo laboral, se podría estar cumpliendo hasta el 2027. Cerramos nuestras recomendaciones de siempre. Síguenos en Ecoeconómico, el espacio que te permite ponerte al tanto de los fundamentales económicos en el país. Recuerda, cuídate mucho. Si puedes, de manera voluntaria y altruista, dona sangre.